¿cómo integrarías los hallazgos de una constelación empresarial organizacional con la estrategia corporativa anual? Si quisiéramos saber qué es una constelación organizacional, la realidad es que nadie sabe. Constelaciones también a veces tienen que ver no solamente con lo que está pasando en el momento, sino con lo que viene en la persona desde atrás. ¿Quiénes sí son las personas claves que tienen que estar dentro de este proceso? Bienvenidos al segundo episodio de MindUp Talks, espacio donde exploraremos el mundo del aprendizaje, toma de decisiones y diversos temas para el desarrollo profesional y personal con expertos de primer nivel. Hoy tenemos un invitado súper especial y muy querido por nosotros, Fernando Cepeda, Gracias. quien es consultor y facilitador internacional en procesos de recursos humanos y planeación estratégica, y además es constelador organizacional, de lo que estaremos hablando en unos momentos más. Si conocían la existencia de las constelaciones familiares, pero no de las organizacionales ni empresariales, que sería prácticamente lo mismo, y cómo estas constelaciones están jugando a favor o en contra de ciertos patrones dentro de tu organización, este episodio es para ti y quédate con nosotros porque seguramente te va a encantar. Pero antes de entrar en la materia, quiero presentarles a nuestro invitado especial, Fernando Cepeda. Él es especialista en desarrollo humano y planeación estratégica, certificado como Senior Trainer en el elemento humano. Además es coach sistémico y constelador organizacional. Bienvenido, Fer. Muchas gracias. Gracias. Gracias por estar aquí. Yo recuerdo que hace un tiempo que estábamos en una intervención justamente contigo, haciendo justamente una constelación organizacional. Hiciste ahí una breve reflexión o comparación de cómo los pájaros en una parvada se van moviendo, ¿no? Sí. Estructuradamente, melódicamente, ¿no? Hiciste esta reflexión en comparación con cómo funcionan las constelaciones. Claro. ¿Nos podrías ahondar un poco de esto para que empecemos a calentar motores y a arrancar? Por supuesto, gracias. Y antes que nada, gracias Adri y a MindUp por esta invitación y esta oportunidad. No, es un gusto platicar contigo siempre. Ahora, a ver, sí, si quisiéramos saber qué es una constelación organizacional, la realidad es que nadie sabe. Ok. Sabemos que funciona, pero no sabemos exactamente qué es. Ok. Y yo pongo, y si me lo permites antes, un ejemplo Sí. similar. A ver, antes en Egipto, hace 5,000 años, veían las estrellas y pensaban que eran dioses o faraones que habían muerto y habían trascendido a otra vida. Y les sirvió pues, para orientarse en el desierto, les sirvió para orientarse en el río Nilo, para una serie de cosas. Incluso esas observaciones que tenían les servía para hasta mejorar sus cosechas. Sí, era funcional para ellos. Funcionaba. Pensando lo que pensaran. No sabían qué era, o sea, no tenían ni idea, pero pues algo servía, jalaba para algo, ¿no? Y un poco nos está pasando con esto de las constelaciones, ¿no? Sin embargo, hay teorías, y ahorita entraremos un poquito explicando algunas de las teorías más aceptadas. Pero, ¿en qué se basa esto de una constelación? Yo, en este ejemplo que platicabas tú, yo decía, mira, es como cuando vemos en la carretera o en un jardín, en un parque, vemos una parvada y vemos que de repente se mueven armónicamente. Y no hay un pájaro, un ave X que diga, hey, para acá, muévanse para acá. No, nada, no lanza un chiflido, nada, ¿no? O sea, tú ves cómo se mueve, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué comunicación sucede ahí que estas aves pueden coordinarse de una manera tan efectiva? Bueno, lo mismo pasaría con peces en el océano. Generacionalmente, y esto es todavía más impactante, las mariposas monarca. Claro. Las que se van de México no son las que regresan a México en el siguiente año. Ya se murieron y pasaron varias generaciones. Y no es que se sabían el camino de ida y de regreso. No se sabe en el camino. No es que lo hubieran almacenado en una memoria X y luego ya supieron cómo regresar. No, cómo se transmite de generación en generación. Bueno, y una cosa tan complicada como viajar de aquí a Canadá y regresar. Claro. Bueno,
algo dice que hay alguna forma de comunicación. Más allá de las Más allá de las palabras, palabras, más allá de las señas, de las abejitas que danzan en el panal, hay otras formas de comunicación y en eso se basa una constelación. En conectarnos con un inconsciente colectivo donde nosotros vamos a tomar información. Y la tomamos no mágicamente, no es brujería, no somos chamanes. Que es un tema súper controversial, el tema de las constelaciones, ¿no? Súper. Como no tiene bases científicas, porque no tiene bases científicas, ¿no? Ahorita le vamos a entrar. Okay. Comprobadas, no, pero sí. Hay gente que las ama y las odia, o que las desecha, ¿no? Claro. En automático, y hay gente que por su propia experiencia las valora, ¿no? Claro. Okay. Y en esta forma, pues, como tú decías, pues se comunica, hay una comunicación y lo que intuimos que hay un inconsciente colectivo, como que de las mariposas, como el de otras especies. Bueno, un biólogo muy estricto en sus metodologías, que se llama Rupert Sheldrake, él empezó a investigar, no desde constelaciones, él empezó a investigar desde el estudio de los animales. Él es biólogo. Y desde ahí empezó a entender que los animales tenían estas formas de comunicación distintas, donde no hay ni señales, ni aullidos, ni sonido, nada. Y a esto él le llamó campos morfogénicos, o mórficos, pues. Y en estos campos es donde fluye una comunicación entre los integrantes de ese sistema, sistema biológico, pero dentro de ese sistema, donde todos los integrantes de alguna forma están bajando información de este sistema. De este campo. De este campo, exactamente. Entonces, las constelaciones, ¿qué es lo que hacen? No es brujería, no es chamanismo, no tenemos poderes extrasensoriales, nada de eso. Lo único que hacemos es conectamos con el campo sistémico, con el campo del sistema, para bajar información. Eso es lo único que hacemos, ¿no? Esa es un poco la constelación. ¿Y cuál es la diferencia, hablando ya en términos empresariales, de ocupar una metodología de medición o de diagnóstico empresarial con este tipo de diagnóstico de metodología de constelación corporativa? Claro. ¿No? Permíteme poner un par de ejemplos como para señalar esto. A ver, en una empresa de venta de microcréditos, ¿no? Tenía yo un grupo de gerentes, cada gerente de una sucursal, y empezamos a hacer una constelación. En el proceso, los participantes no saben de qué se trata. No se les da aviso. Saben que es una constelación y saben que van a tratar de conectarse con este campo para bajar información, pero no tienen ni siquiera información del gerente de cuáles son los problemas que está viviendo su sucursal. No tienen ni idea. Pero con la metodología que fue desarrollada por Bert Hellinger en Alemania, empezamos a trabajar y una de las cosas, fíjate, interesantes que hace esta diferencia. Estamos trabajando para tratar de entender por qué la gente de su sucursal, de este gerente, no estaba colocando la cantidad de créditos que esperaba colocar. Y entonces, bueno, empezamos a hacer la constelación y de repente, cuando estamos en el proceso, uno de los representantes, porque no está la gente real, no son las personas que trabajan en la sucursal, son gente que invitamos como representantes. Ok. ¿Sí? Y esos eran otros gerentes que no tenían ni idea de lo que pasaba en esa sucursal. Que eso es importante explicar, ¿no? Para la gente que no está como muy familiarizada con esta metodología de constelación, no forzosamente las personas que están que tienen que ver directamente con el problema, con la situación que se va a tratar en este diagnóstico, tienen que estar ellos físicamente. Exacto. Puedes seleccionar ciertos representantes que personifiquen,
¿no? Sí. O representen, Sí, valga sí, la redundancia, a estas personas que están en el día a día con este problema que ahorita estás comentando, ¿no? Exactamente, De no ¿no? acomodar microcréditos. Exactamente, ¿no? Y nosotros decimos, cuando estamos haciendo constelaciones, decimos, menos es más. O sea, nosotros y la gente que está participando necesitamos tener muy poca información. No es como los diagnósticos tradicionales, donde te metes y a ver, dame todos los datos y toda la información. Aquí partimos de tener muy poca información, porque lo que buscamos es que la información provenga del sistema. Entonces, de repente, estamos ahí, e imagínate, estamos por acá trabajando, y se voltea uno de los gerentes que estaba representando a un par de chicas de esa sucursal, en un puesto que se llama promotoria. No sé si todavía se llama así. Y entonces se voltea este gerente y me dice, oye, ¿me puedo sentar? Todos están parados. Me dice, ¿me puedo sentar? Claro, siéntate. Ahí en tu lugar, por favor. Ahí siéntate. Se sienta. Terminamos. Cuando terminamos, ya hicimos un análisis y de repente le pregunto yo al gerente, ¿qué está pasando con tus promotoras o con alguna de ellas? ¿Por qué? Pues porque me llamó la atención que esta persona se sintiera tan cansada que se sentó. Se sentó. Y entonces me dice, es que tengo una promotora que me insiste que está embarazada y se cansa mucho y no puede salir a trabajar. No puede salir a la calle, a andar calles promoviendo créditos. Y no le creo. Creo que me está viendo la cara. Entonces le digo, bueno, pues tú juzga, ¿verdad? Sí, juzga qué es lo que te está diciendo, si en realidad te está engañando, sí o no. Por supuesto, se le abrieron los ojos, ¿no? En una constelación, digo, en un ejercicio tradicional analítico, lo que nos hubiéramos hecho era meternos a revisar, a ver cómo han estado las ventas, cuántos créditos ha colocado cada quien. Eso es muy bueno. De ninguna manera lo quiero menospreciar ni descartar. Si no lo descalifico. Hay que usarlo también. Pero si yo no hubiera hecho una constelación ahí, no hubiera aparecido jamás este problema. Que él no lo tenía consciente. No lo tenía consciente. Y jamás se le hubiera ocurrido, pues es porque tengo una promotora que está embarazada y se siente mal. Wow. ¿No? Interesante. Esa es parte de lo que nos da. Sí. Y si me permites otro ejemplo rapidísimo. Sí, claro, claro, para que quede más claro. Empiezo a extenderme. Porque básicamente, Fer, trabajar con un diagnóstico empresarial, con otros métodos, con métodos a lo mejor cuantitativos, te dan el número, te dan un estadístico, te dan un analítico, pero más cuantitativo. Sí. ¿No? Sí. Y no tan cualitativo, que de acuerdo a lo que dices, es que suena un poco como esotérico, como lo que es, baja de este campo, de esta información que tenemos de manera subconsciente, inconsciente. Sí, es subconsciente. Subconsciente. Sí. Adelante, adelante, porque está súper interesante esto de los ejemplos. Yo fui partícipe de una constelación contigo, con un grupo de gerentes dentro de una organización, ¿no? Y yo me impacté. No, por eso estás aquí, por eso te quise invitar. No, pues gracias. Porque yo me impacté, estuve ahí como observadora y salieron cosas muy reveladoras que el gerente de planta no tenía tampoco conciencia. Consciente. Mira, y te pongo otro caso, porque constelaciones también a veces tiene que ver no solamente con lo que está pasando en el momento, sino con lo que viene en la persona desde atrás, lo que trae la persona. Entonces, imagínate, estábamos otra empresa, esta otra empresa es una empresa de tiendas de autoservicio, más bien de conveniencia, tiendas de conveniencia, extendida en buena parte del territorio nacional, no en todo, pero en varios estados, y estamos trabajando con sus gerentes. Y de repente también estamos analizando porque habían reunido a estos gerentes porque sus resultados estaban bajos. Y entonces le toca el turno a una de las gerentes y empezamos a trabajar. Y lo que empezamos a ver, igual en una constelación, cuando le pedimos a la gente, a ver, representa a tal persona, tal. Los que son representantes no tenían ni idea de a quién estaban representando. Bueno, pero lo que empieza a aparecer en este escenario que se forma, en este campo, lo que empieza a aparecer es una falta de conexión
de la gerente con sus metas. No está conectada, algo le faltaba a la gerente para poder conectarse con las metas. Bueno, entonces intuí, porque tienes que estar con humildad abierto al campo, no somos nosotros los que arreglamos, el campo es el que nos dice por dónde caminar. Y entonces en este contacto subconsciente con este sistema, intuyo que el problema viene de otro lado. Y entonces me imagino cuál es el problema, me imagino quién es el problema o cómo está el problema, que es un problema de relación, como en todo sistema, muy importante las relaciones, no los elementos. Digo, aquí el problema es una relación. Y en eso invito a otra persona que no estaba participando en ese momento, le digo, por favor, párate, le digo, ¿dónde? Atrás de la gerente, bla, bla, bla. Y en ese momento, ¡prum!, todo se arregla. Y entonces ella empieza, se conecta con su meta, la gente de la sucursal se pone contenta, energizada, empieza a hacer un cambio radical en todo el equipo. Y entonces le digo a la gerente, ¿sabes quién es la persona que te puse atrás? No, es tu papá. ¿Y tú cómo sabes eso? El campo me lo dijo. Ah. ¿Cómo? O sea, es una intuición que surge, ¿no? En esta parte inconsciente. Entonces digo, es tu papá. Momento en que le digo eso, se suelta llorando y empieza ya con mucha honestidad a platicarnos, pues de que el papá no ha estado presente en su vida. Bueno, y hay cosas que desde Hellinger se fueron descubriendo, por ejemplo. La importancia del padre. Que si tú no tienes un papá atrás que te está respaldando, tu vida laboral se va a dificultar mucho y no vas a tener mucha energía. Y esto es lo que yo notaba en esa chica, ¿no? Un poco con lo que lees, te has preparado y demás, y con lo que pasa con esta chica. Entonces, eso tampoco hubiera aparecido en un diagnóstico tradicional donde te pones a revisar los números, que sí está bien, pero no aparecería este tipo de cosas, detalles. ¿no? Wow. Fer, ¿qué papel juega entonces, hablando un poco ahorita del padre, en el caso de esta chica, las dinámicas familiares con estas constelaciones organizacionales o empresariales? Claro. Que es un poco de lo que acabas de decir, ¿no? Claro, claro. El papel es fundamental. A ver, y esto no viene de constelaciones, esto es psicología general de toda la vida, viene de cosas que se han empezado a investigar al final de la Segunda Guerra Mundial y que luego tomaron la forma de algo que se llama en psicología teoría del apego. Y esto tiene que ver con cómo la vida y sobre todo la relación que tenemos con nuestros padres en la primera infancia va marcando nuestra vida a futuro. Entonces, en una constelación familiar, sí buscamos entender no solamente esta relación de las personas con sus padres, a veces también descubrimos cosas que vienen de los abuelos o los bisabuelos, ¿no? Pero lo mismo pasa en una empresa. En una empresa, yo llego como líder a la empresa y yo empiezo a dirigir a la gente dentro de la empresa de acuerdo con los valores, prejuicios, concepciones que traigo desde bebé. La teoría del apego nos dice que esto se forma desde los 6 meses de edad. Y cuando yo tengo 6 meses, aunque todavía no soy consciente, mi cerebro todavía no está acabado de formar, no tengo el pensamiento siguiendo a Piaget de operaciones formales, ni siquiera, nada de eso tengo, subconscientemente se van grabando cosas. Y entonces cuando yo llego como líder, me encargas un equipo de una empresa, me van a brotar todas estas cosas. Y entonces, lógico, hasta cumplir mis resultados, mis metas, hasta cómo trato a mi gente, hasta la manera como me relaciono con mi jefe, cómo me relaciono con mis pares, o sea, todos esos detalles están proveniendo de esos primeros valores y creencias que se formaron en mí desde que yo era bebé. Y que al final la empresa como la casa es un sistema. Y entonces, como fue el sistema dentro de tu hogar, como viste el liderazgo de tu padre, de tu madre, ¿no? Se puede proyectar en ese liderazgo como líder dentro de una organización, ¿no?
Claro. y tratar a tus colaboradores como viste que, ¿no? O como fuiste tratada por tus hermanos. Sí hay una relación entonces sumamente fuerte entre tu casa, tus valores, tu educación, con cómo trabajas en una organización. Por supuesto, lo has expresado clarísimo, Adri. Y es precisamente eso lo que tratamos de sacar a flote, porque Ujú. teniendo claridad en esos aspectos es como podemos profundizar en realmente qué está pasando con las personas. Las empresas se suele decir, y yo creo que a veces hasta se exagera, Ujú. cuando se dice, es que lo más importante de la empresa es la gente. Bueno, yo sí estoy de acuerdo en eso, pero hay muchas filosofías de cómo tratar a la gente de importante, ¿no? O sea, Ujú. ¿qué tan importante es? Pues porque produce, o qué tan importante es porque son seres humanos, Ujú. o qué tan importante es porque yo dependo de ellos. O sea, hay muchas filosofías. Entonces, lo que tratamos de sacar es realmente a la persona y la forma como la persona interactúa con otras, porque esto es finalmente lo que marca si es capaz de lograr resultados o no. Claro. Retomando el caso de la chica, ¿no? Que ahí salió ahí un hilo personal sensible. ¿Qué tan peligroso es hacer estas prácticas? Tanto a nivel personal, ¿no? Es más conocido hacer una constelación familiar que una constelación organizacional, pero al final se trabajan cosas que incluso la misma persona no está consciente. ¿Qué tan peligroso es abrir esos campos? Claro, normalmente cuando trabajamos en una organización, y es lo que yo hago, yo no trato de ir muy profundo, Ok. porque no quiero dejar también cosas abiertas. Por ejemplo, esta chica empezó a llorar, ella comentó cosas. Ahora, siempre antes de empezar, siempre antes de que la gente se involucre en ejercicios de este tipo, procuramos establecer reglas claras. Por ejemplo, confidencialidad. Todo lo que aparece ahí, ahí se queda, ¿no? Un poco lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Ahí. Vegas, Ujú. bueno, ahí, un poco eso. También un absoluto respeto. Y con mucha frecuencia lo que hacemos es que trabajamos con, digamos, el líder Ujú. y los representantes no son parte de su equipo. Ujú. Pueden ser hasta personas ajenas a la organización, Ujú. Ujú. gente que no tiene ni idea, para que precisamente dentro de la organización no se hagan chismes, rumores, cosas así, Ok. ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, esta chica, pues los gerentes, uno estaba en un lugar, otro en otro, y habíamos además platicado de Ujú. estas reglas de confidencialidad, de respeto absoluto, etcétera. Y vamos, no hubo consecuencias posteriores negativas de ningún tipo. Y en este tipo de ejercicios, como ya has platicado, que podemos seleccionar gente externa a la situación, al problema, que incluso no tengan información para que sea más, pues más genuina, ¿no? Ujú, O más ujú. genuinos los resultados. ¿Quiénes sí son las personas claves que tienen que estar dentro de este proceso? Eh, con que esté la persona interesada. Vamos a suponer, el director general de una empresa que dice, este, percibo que mi equipo de directores no logran integrarse, ya hemos hecho 3 eventos de Ujú. integración, Ajá. 3 team buildings, Ujú. y nada más no, o sea, funcionan 15 días, 3 semanas y Y volvemos a repiten lo sus mismo, mismos. volvemos a lo Ujú. mismo, ¿no? Entonces, cuando este director general percibe eso, pues ¿qué me interesa a mí? Que esté él. Ok. Los demás no. Si quieren estar más personas, entonces trabajamos en crear condiciones, reglas, etcétera, donde sobre todo tratamos de fomentar mucho la confianza. Ujú. Porque si no hay confianza, ya sabemos que después se van a tirar y van a usar información hasta para Ujú. lastimarse. Ujú. Y eso pues no, a nadie le interesa, ¿no? Pero con que estuviera el director general, porque él se puede dar cuenta de dónde están los temas que están Ujú. afectando a su equipo. Ujú. Y entonces ya después él puede tomar acciones para corregir las cosas. Ok. ¿Qué pasa después de un proceso como estos? Es decir, ¿cuál sería el proceso ideal o completo después de una constelación? ¿No? Justamente para, como tú decías, no dejar abiertas emociones o no dejar, yo no soy la experta, pero, o sea, que termine este proceso y después de un tiempo vuelva a suceder lo mismo, como decías, como los team buildings.
¿Qué sugieres después de usar este método? Ok, se trata de trabajar sistémicamente, Ajá. ¿no? Bueno, haciendo un paréntesis, de hecho, las constelaciones son uno de varios métodos sistémicos. Ujú. Está el método sistémico muy tradicional que se entiende en las empresas, muy extendido en las empresas, que es la propuesta Coaching. que hace Peter Senge en el libro este de la quinta disciplina de los años 90, ya viejísimo el libro, pero que sigue siendo muy válido, ¿no? Y donde él habla de que la quinta disciplina, que necesita todo directivo, es tener pensamiento sistémico. Bueno, hay otra de otro terapeuta que también se ha metido mucho a las organizaciones, como que se llama Bowen, hay Meadows, que es una mujer extraordinaria que ha trabajado mucho. Hay muchas aproximaciones a aplicar el pensamiento sistémico. En las organizaciones. Esta es solo una de esas. Pero como es sistémico, lo que nosotros buscamos es que se aplique no solamente en cuanto a las personas, porque las personas no son necesariamente, como en una familia, a lo mejor tratas de arreglar la relación familiar exclusivamente. No, acá hay que arreglar también el tema organizacional, porque a veces lo que falta son procesos, o no están claramente definidos, o las jerarquías no están bien apuntaladas, o algo adicional. Entonces, normalmente lo que surge a partir de aquí es que con esta mirada más integral, distinta a los otros métodos, entonces generas un plan de trabajo. Y donde en este plan de trabajo tanto vas a enfocarte a aspectos ya muy organizacionales, como puede ser, oye, pues hazte descripciones de puesto, o no sé, o cambia la estructura, o ese tipo de cuestiones, como a aspectos ya de relación. Y entonces, bueno, a ver, trabajemos en una solución de conflictos entre estas dos personas, que para eso, o sea, esos otros elementos también nos pueden servir, ¿no? Manejar, por ejemplo, una solución de conflicto con constelaciones también es muy efectivo. ¿Y cómo mides el después? El después, es decir, ¿no? Pasas por este proceso de constelación, de manejo de conflictos y sugieres nuevamente un proceso de constelación o se mide en los resultados. Lo que hacemos es que vemos el resultado, porque depende un poco el objetivo por el cual, o sea, el objetivo yo no lo pongo, lo pone la empresa, ¿no? Entonces, ¿cuál era el objetivo de la empresa cuando toma la decisión de hacer algo así? Entonces, te platico otro caso, una empresa estas de tecnología de muy alto nivel que viene desde los años 50, 60, de repente cayó porque no quisieron entrar a los PCs, a lo mejor ya algunos se imagina, pero bueno, estuvimos trabajando ahí con su área de ventas, ¿no? Y el objetivo era vender más. Ese equipo no estaba vendiendo, cumpliendo metas. Entonces, ¿qué hicimos? Pues vamos a trabajar esto, hicimos constelaciones y después, bueno, ahora vamos a medir mensualmente, durante al menos 3 meses, cómo se están comportando las ventas. El equipo sí estaba cohesionado, el tema venía de otro lado, pero se iba reflejando en las ventas. Entonces, vamos usando los indicadores propios de la organización y que sean los indicadores propios que utiliza la organización en su día a día los que nos marcan si está funcionando o no. Ok. Fer, ¿se ha dado el caso en que hayas tenido alguna intervención con este método en donde no haya revelación de nada, en donde se hayan quedado igual como arrancaron, o en donde a lo mejor suceden, se exponen ciertos resultados que no le cuadra al sponsor del proyecto o al director? No. Déjame decirte, sí pasa que de repente el sponsor dice, no me checa, no me checa. ¿Ok? A lo mejor es que yo no escuché, yo facilitador, no escuché adecuadamente al sistema, no entendí lo que el sistema me estaba diciendo, porque a lo mejor me desconecté un poco del sistema. A lo mejor puede pasar, ¿eh? Sí me ha pasado en alguna ocasión, de que de repente el director me dice, oye, ¿qué onda aquí? ¿No? Ajá. Y sin embargo, te voy a decir lo que me sucede con más frecuencia. Que terminamos y de repente se acerca más gente y me dice, ya entendí por qué me está pasando esto con aquello otro. Ok. De rebote con salen algo cosas que no tenía nada que ver con lo que trabajamos.
Pero como ellos están participando, y esto, un ejemplo muy claro pasa con una empresa allí en San Juan del Río que se encarga de carrocerías y cosas así. Y entonces de repente estábamos trabajando porque había una situación ahí de conflicto con una integrante y de repente ya pues terminamos, fuimos a comer, salimos de la comida y se me acerca uno de los gerentes y me dice, ya entendí con este ejercicio, ¿por qué yo no puedo llevarme con ella? O sea, no tenía él nada que ver, no estaba él metido y sin embargo le cae 20. Y eso es muy frecuente, que gente que no ha estado les empiezan a caer otros 20, como decimos coloquialmente, empiezan a descubrir cosas de, ¿y por qué me pasa esto? ¿No? Ya entendí, porque lo que pasa en una constelación es que siempre hay una ganancia para todos los que participan en ella, aunque no sea el tema principal. Ok, qué interesante. ¿Cómo tú, hay mucha resistencia, como platicábamos sobre este tema, sí. ¿no? ¿Cuáles crees que sean las recomendaciones, o más que recomendaciones, los beneficios que tú le puedas dar a un directivo, un tomador de decisiones para llevar a cabo esto? Claro, bueno, mira, de entrada yo diría, a ver, lo que he estado enfatizando, esto no tiene nada de brujería, no es vudú, no hay magia, no sabemos con precisión qué es. Sí podemos explicarlo a través de campos mórficos, lo podemos explicar a través de otras cosas. Hay mucho más información que no nos daría ahorita chance a lo mejor de meternos, sería hasta aburrido a lo mejor, pero sí hay explicaciones. Todavía no probadas, las hay. Y todas con base científica, todas. Bueno, que no se han comprobado experimentalmente, eso es lo que nos está faltando. Y esto se habló a nivel mundial. Bueno, ¿qué le diría yo a un directivo? Yo le diría, mira, lo que vas a obtener es una mirada distinta del problema, del tema que tú estás planteando. Lo vas a ver desde otro ángulo. Hasta ahora, normalmente tú has visto el problema como si estuvieras parado, no sé, aquí a mi derecha, ¿no? Y a lo mejor lo que va a pasar con una constelación es que ahora lo vas a ver a la derecha y a la izquierda. Y quizá lo veas hasta enfrente, ¿no? Te va a ampliar la mirada, te va a ayudar a ver desde varias perspectivas. Y eso, toda esa información que te va a proporcionar, te va a ayudar a tener una mejor toma de decisiones. Porque finalmente lo que queremos es arreglar los problemas que tienen las organizaciones. Sí. Y con esto lo que buscamos es eso, que haya diferentes maneras de ver un mismo problema y lo que es más importante, Adriana, es irme a la verdadera causa. Sí. Sí, perdón que te interrumpa, pero que de manera personal, creo que a través de las constelaciones, ¿no? Las constelaciones que no son organizacionales, llega mucha gente a pedir este tipo de método, de metodología, de terapia. Decir, oye, voy a ir con mi psicóloga a hacer una constelación porque tengo un problema recurrente, ¿no? Tropiezo con la misma piedra una y otra vez y no sé cómo desatorarlo. Entonces, eso lo puedes trasladar al mismo ámbito organizacional. Oye, es que no puedo consolidar equipos de trabajo efectivos, o hay una muy mala comunicación dentro de la organización interdepartamental, o sea, ¿no? Todo el mundo trabaja por silos, que es algo como muy común, ¿no? El área de contabilidad es el área de contabilidad, el de ventas, el de logística, ¿no? Ese es el dolor de cabeza de muchos de la gerencia de la alta dirección, y no sé cómo modificar estos comportamientos recurrentes muy humanos, Sí, ¿no? sí. Que puede ser a través de esta vía, como lo hacemos con terapia psicológica, en donde constelamos y decimos, ya entiendo por qué siempre termino una relación con este tipo de personas, ¿no? Más o menos así. Claro, claro. Y como tienes esta visión distinta, una constelación no te va a resolver el problema por sí sola. Como cuando vas a una terapia, lo dijiste padrísimo. Yo puedo ir con un terapeuta a pasarme 5 años en sesiones, y si yo no pongo de mi parte, si yo no hago lo que tengo que hacer, lo que ya entendí que tengo que hacer, lo que ya vi con claridad que tengo que hacer, si yo no pongo manos a la obra… No es magia.
no es magia, y por más 5 años que haya pasado en terapia, mi problema va a seguir. Cambian las cosas cuando yo, y para eso creo que sirven mucho todas estas técnicas, cuando yo veo con claridad el problema y yo me empodero ante el problema para resolverlo. Entonces, al tener esta serie de visión, de puntos de vista distintos, entonces yo tengo que empezar a tomar acciones. Si no las tomo, pues nada va a cambiar. Mágicamente, por eso digo, no es vudú, eso no cambia mágico. La persona tiene que tomar acción para que cambien las cosas. Ok. Fer, hace ratito, cuando iniciamos este episodio, este capítulo, decías, es que sí hay evidencia científica. O sea, ¿no? Porque yo decía, a ver, las constelaciones es un tema controversial, la ciencia o especialistas o doctores o psicólogos, algunos psicólogos probablemente no estén de acuerdo justamente con este tipo de metodologías porque no hay evidencia científica que lo avale, ¿no? Y entonces hay gente que puede tacharla como de brujería, de charlatanería, pero hay gente que lo ha probado y dice, vi un chorro de cosas que durante años no había visto. ¿Qué pasa ahí con esta evidencia científica? Ok, qué buenísima pregunta, Adriana, muy buena pregunta. A ver, la ciencia durante 300 años ha caminado bajo un esquema positivista. Es decir, que es el esquema de Descartes y donde yo lo que quiero es encontrar un fenómeno que provoca una causa, linealmente. Es lo que llamamos la causalidad lineal. En ciencia, eso es lo que se busca. Entonces, ¿por qué nos dio COVID-19? Pues porque hay un virus, hay una causa, acá está el resultado, la enfermedad, se conecta linealmente y encontramos causa-efecto. Ahí está. Bueno, eso está perfecto, no lo descarto, de ninguna manera lo desacredito, eso está perfecto. Hay una nueva forma, bueno, ni tan nueva, lleva casi 100 años, que es la forma que nos planteó von Bertalanffy cuando empezó a hablar de la teoría general de sistemas, que es el que como que empuja más estos conceptos. Ya antes se hablaba de pensamiento sistémico, pero es como que el padre reconocido de esto. Y lo que él dice es que tiene que haber más interacción e interrelación para ver los problemas más integrales. No podemos verlos como cosas aisladas de solo porque hay un virus ya se enferma todo el mundo, porque vimos que no era cierto. Claro. Vimos que había otros factores, que si el ambiente, que si las defensas, que si yo qué sé, ¿no? Claro, o sea, ahí no se dio de manera lineal, ¿no? No se dio de manera lineal. Pero claro, sí puedes identificar un factor. En las empresas, generalmente queremos encontrar con esta mentalidad positivista, queremos encontrar esta relación lineal. ¿Por qué nos están vendiendo? Porque son unos flojos. Y ya, se acabó el problema. Bueno, esto no nos lleva a la causa raíz. Nos lleva a ver un síntoma y a tratar de resolver un síntoma. ¿Por qué? Por a lo mejor causas intermedias, pero no la causa raíz. Por eso es que muchas veces fracasa y no acabamos de corregir las cosas. Bueno, con los métodos sistémicos, no solo las constelaciones, los métodos sistémicos en general, lo que buscamos es con una visión más integral tratar de entender todas las interrelaciones que están sucediendo en el sistema y cómo todas estas interrelaciones están provocando en suma este mismo resultado. Eso en teoría general de sistemas le llaman equifinalidad, ¿no? No me meto a explicar palabras raras, pero a veces se le llama así. Entonces, y lo que quiere decir es, pues una cosa puede tener muchas causas. Y también, pues, el otro lado, una causa puede tener muchos resultados distintos, ¿no? Bueno, entonces, debido a eso, cuando estamos trabajando con estas metodologías sistémicas, lo que estamos buscando es que haya un método científico distinto al positivista. Y entonces, por ejemplo, cuando Bert Hellinger desarrolla esta metodología, no usa el positivismo, usa otra metodología científica, pero que no está de moda. En ese entonces, que fue en los 70s, ¿no? Creo. En los 70s, sí. Que es la fenomenología.
Y la fenomenología lo que te dice es, a ver, no juzgues, no prejuzgues, no experimentes, observa. Como lo hizo la humanidad de los 300 años que te hablo, para atrás. Claro, No hacía experimentos, observaba. ¿Cómo lo hicieron los egipcios, los griegos, los minoicos? Todos, era observación. Y así encontraron sus descubrimientos científicos, válidos científicos. Entonces, cuando digo, no tiene este respaldo científico, lo que estoy diciendo es no tiene este respaldo positivista. Más bien. Pero sí tiene respaldo científico en una visión no positivista, porque tienen otros métodos científicamente válidos, como son la fenomenología, que se utilizan para poder explicar un fenómeno, ¿no? Entonces, sí hay, porque ahí a lo mejor yo mismo a lo mejor no fui muy claro o muy preciso. Sí, y de principio me quedó esa duda. Entonces, sí hay bases científicas que no tienen que ver, o sea, que no tienen que ver con este método lineal, positivista, pero que al final sí, y son comprobables. Claro. Es más, mira, creo que puede servir hasta no voy a decir nombres para no hacer publicidad, pero México es uno de los poquísimos países en el mundo donde la autoridad educativa avaló estudios reconocidos con REBOE para estudiar constelaciones. Wow, eso no sabía. Entonces tú vas, por ejemplo, una de mis maestrías es en eso. Yo estudié una maestría para aprender a hacer constelaciones. Y tengo mi REBOE expedido por la Secretaría de Educación Pública y la secretaria no me va a expedir una cosa por una charlatanería. Claro. ¿No? Así de simple. Fer, en este ejercicio de constelaciones, tú puedes autoconstelar tus problemas de manera individual, o que puedas seleccionar y puedas ser observador de tus propios situaciones, problemas. Bueno. ¿Un autoabordaje? Sí, mira, la pregunta igual, qué interesante e inteligente pregunta. Porque, a ver, yo no podría hacerlo. Sin embargo, cuando hago una constelación, decía yo hace un ratito, todos los que están involucrados en la constelación, que participan, sacan algún beneficio. El propio constelador también. Entonces, cuando yo estoy haciendo una constelación, muchas veces me va a aparecer mis propias situaciones personales, y entonces cuando me aparecen es cuando yo debo tener, que esto Hellinger le llamaba el punto ciego, ¿no? Aparecen y le llamaba el punto ciego porque pues la mayoría de la gente como que nos lo brincamos y vemos que le pasa al de enfrente, pero no veo que me pasa a mí. ¿Y qué se necesita para ese nivel de conciencia? Lo que hago en las constelaciones, lo que tienes que hacer es tener esta visión, digamos, en un doble sentido. Seguir entendiendo qué te está diciendo el sistema sobre lo que está pasando en ese grupo, y por otro lado también qué me está pasando a mí ante esto que se está surgiendo en la constelación. Porque te está hablando también a ti de tus propias broncas. Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando con un gerente que procrastina muchas cosas, ¿no? Entonces, y de repente yo me empiezo a como inquietar, pues a lo mejor yo puedo decir, a ver, ¿qué temas son los que yo estoy procrastinando? ¿Tendría que ver con un tema como es células espejo o no tiene nada que ver? Sí, por supuesto que sí, porque las células espejo, que son estas células que tenemos normalmente acá, pues si alguien en la audiencia no ha oído hablar de ellas, son estas células que están en nuestro cerebro y que nos permiten, dicen que son la parte del cerebro donde surge la empatía, ¿no? Algunos dicen así. Y que son estas células donde yo veo un estado emocional en alguien y me lo evoca a mí, ¿no? Me lo refleja. Y yo empiezo a experimentar por estas células espejo la misma emoción que está sintiendo. Bueno, nos pasa cuando vemos una película triste. Que están llorando y nos ponemos a llorar. Claro, ¿no? Bueno, o de alegría o de y nos triunfo, yo qué sé, ¿no? Bueno, entonces, sí tiene mucho que ver con eso, por supuesto. Porque lo que está pasando allá, si se conecta conmigo, que generalmente va a haber algo mío conectado, entonces yo lo que tengo que hacer es separar cuál es mi bronca para que esto no me estorbe
el proceso que estoy haciendo con este equipo de trabajo. Y ya lo mío, ya me di cuenta, tomo nota y yo ya lo trabajaré después. Pero ahorita me enfoco en el equipo de trabajo con el que estoy haciendo la constelación. El camino para llegar a ser un constelador organizacional es muy largo, se necesita muchos estudios, se necesita de algún don especial. Cualquier persona de carne y hueso puede ser constelador organizacional. Claro, pues mira, cualquiera, no son poderes extraordinarios, ni telepatía, nada de eso. Es simple y sencillamente, y déjame decirte, para mí fue una gran y maravillosa sorpresa, que cuando yo empecé a estudiar constelaciones, a mí me hablaban mucho de acercarme con humildad al sistema, porque yo no soy el que resuelve nada. Yo simplemente soy un canal a través del cual va a hablar el sistema. O sea, esta comunicación que baja del sistema entra a mí y yo simplemente comunico. Soy un medio. No soy Superman que resuelve cosas. Soy un medio, nada más. Bueno, cuando empecé a entender que en las constelaciones esto es un elemento fundamental y ampliando mis lecturas de otras metodologías sistémicas, de las cosas que te sugieren, los más organizacionales, administrativos que pueda haber, ya no por acá muy psicólogos, no, allá más administradores, economistas, te dicen exactamente lo mismo. El pensador sistémico tiene que ser muy humilde. Es como un requisito. Es un requisito. Tú tienes que llegar y tienes que aprender a acercarte con humildad al sistema para entenderlo. Para escucharlo. Porque si no, no lo oyes. Ahora, es muy largo, pues es que hay gente que se tarda más y otras menos. Sí requieres supervisión de alguien que haya constelado, prepararte además también, entender muchas cosas y entender muchas cosas de ti. Claro. ¿Para qué? Para que no mezcles tu mole con el mole de los otros. Muy bien, Fer. Pues ya estamos casi llegando al final. Me gustaría preguntarte, para retomar este ámbito empresarial, ¿cómo integrarías los hallazgos de una constelación empresarial o organizacional con la estrategia corporativa anual de una organización? ¿Cómo se hace esa integración? ¿En qué momento lo sugieres? ¿Al principio, a la mitad, al final del año? ¿Cómo haces ese match para que realmente esta metodología genere valor, ¿no? en la inversión, ¿no? Y en la inversión de dinero y de tiempo, ¿no? Claro. Yo te diría, el momento está marcado más que por una fecha o temporalidad, está marcado por sucesos. ¿Cuándo es momento de aplicar una constelación organizacional? Cuando yo veo que un cierto problema es recurrente. Si yo veo que esto está pasando, oye, las ventas se me caen y luego hago cosas y empieza a subir tantito y se me vuelven a caer. Y vuelve a subir tantito y se me vuelve a caer. Esos problemas recurrentes quiere decir, ahí hay un problema sistémico. Entonces hay que incidir ahí y pondría una constelación muy bien. Cuando tengo un problema o un tema que abarca a muchas personas de la organización. Si es algo de una sola persona, sí, ahí podemos entrar con coach, más sistémico. Más uno a uno. Más uno a uno. Pero como constelación, ahí lo que conviene es más bien, a ver, esto está afectando a todo un equipo de trabajo, a toda una división, a todo un estado. O sea, entonces ahí es donde yo tengo que visualizar la posibilidad de que esto sea un problema sistémico. Luego, cuando he intentado muchas soluciones y no resuelvo. Entonces, me está pasando esto, ¿sabes qué? Es un tema sistémico. Entonces, vámonos para allá. Cuando no acabo de entender qué está pasando, cuando ni siquiera tengo claro el problema, y digo, pues no sé, o sea, ¿qué le está pasando a la organización? No sé, o sea, como esto de que es que si no es una cosa es otra y es otra y es otra. O ceguera de taller, ¿no? O ceguera de taller. No sabes ni por dónde, ¿no? Exacto. Que yo creo que en muchos casos la alta dirección o las gerencias de plantas, ¿no?
Es tanto el rushing, es tanto la presión, Claro, ¿no? Cada vez hay claro. menos tiempo, pero hay más presión, más indicadores, se necesitan más ventas y entonces creo que se está dando mucho una ceguera de taller, un burnout, un cansancio extremo en el que dices, pues ya no sé ni por dónde empezar ni en dónde se está originando el problema dentro de mi organización, ¿no? Sí, exacto, exacto. Y esos son indicadores muy claros, ¿no? Entonces, por eso te digo, cada vez que yo sienta que tengo un problema sistémico, entonces ahí. Y cuando digo sistémico, van a decir, pues es que entra todo. Sí, entra todo lo que tiene que ver con relaciones, porque los sistemas, yo puedo cambiar elementos, sí va a haber cierto impacto en el sistema. Quito un elemento, en un coche quito una bujía, y pongo otra y ya está, ¿no? Pero el problema es la relación. ¿Qué pasa si la bujía que pongo no se conecta con las otras? ¿No? O sea, ahí no, ahí el problema es sistémico, es un problema de relación. Entonces, ahí sí no funciona. Por eso es que ese tipo de problemas. Ahora, yo normalmente, ¿qué le diría a un directivo de una organización? Como, ¿cuándo te conviene? Además de estos temas recurrentes, problemáticos, extensos, etcétera, cuando vas a tomar una decisión muy importante. Eso está interesante. Cuando vas a tomar una decisión, por ejemplo, oye, estoy buscando entre 3 candidatos, ¿cuál es el mejor para ocupar la dirección operativa? Y la constelación. La constelación te ayuda. Hay técnicas específicas de constelaciones que te ayudan a tomar decisiones. Wow, ok. Entonces ahí puedes tú analizar y decir, bueno, ¿cómo hago esto? ¿No? Y la misma constelación te va a marcar cuál es la mejor alternativa, ¿no? Yo he tenido gente que ya estoy en un coaching individual con un directivo, me dijo, oye, estoy en duda entre estas 2 opciones en mi vida, en mi vida. O profesionalmente por acá o ya me voy por acá porque es mi vida lo que está en juego. Entonces, hicimos una constelación individual con él solamente, una técnica muy simple que se llama el tetralema. Hicimos el ejercicio y de repente la persona dice, no, pues ya entendí qué es lo que tengo que hacer. Ok, pues hazlo, ¿no? Pero es que me cuesta mucho renunciar. Pues ya decides. Si no quieres renunciar, pues no lo hagas. Pero vas a seguir como estás, ¿no? Así es la cosa. Y aquí se te está abriendo otra posibilidad. Aquí ya viste por dónde va tu camino, ¿no? Entonces, hasta en esas decisiones muy importantes podemos también utilizar constelaciones. No solo para resolver problemas, también para impulsar avances. Wow. Fer, pues se nos acabó el tiempo. Te agradezco muchísimo. Creo que podríamos quedarnos un buen ratote aquí. Siempre Fer tiene dentro de su disco duro mucha información interesante, así es que seguramente te volveremos a invitar. Me va a dar muchísimo gusto seguir platicando contigo de temas que son súper interesantes, pero que además pueden construir mejores decisiones, clima organizacional, ¿no? Mejores equipos de trabajo, personas más comprometidas. Entonces, pues bueno, seguramente seguiremos charlando. Por favor, si a ustedes les gustó este episodio, denle seguir, compartan, déjenos algún comentario y pues nos estaremos viendo en la siguiente edición de Mind Up Talks. Gracias, Muchas gracias, Adriana. Fer. Gracias.